Bienvenido a X-Way News. Salario muy mínimo por lenta recuperación económica desigual para los venezolanos. Resultan paradójicas, hipócritas y contradictorias las declaraciones, propuestas y acciones del gobierno, encabezado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, tutelados y controlados por Donald Trump. Porque por un lado se habla de una gran recuperación económica, con firmas de muchos acuerdos y la entrega o venta de decenas de millones de barriles de petróleo, toneladas de oro y de otros recursos a Estados Unidos, para supuestamente el país percibir enormes ingresos extraordinarios. Pero pareciera ser que todos ellos se comportan ciegos, sordos y mudos al ignorar o no importarles las penurias y padecimientos de los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos, puesto que aún se mantienen los bajísimos salarios de hambre, mientras declaran que todo lo hacen para mejorar y beneficiarnos, siendo la pregunta, ¿cuándo y cómo incrementarán el salario y controlarán la inflación? Es decir, aunque se considera como algo muy obvio que para generar confianza en los venezolanos sobre los cambios, la transición, el nuevo gobierno, la relación con Estados Unidos y sus beneficios, es estrictamente necesario que se mejoren los salarios y se establezca un gran incremento del mismo, para que se aproxime lo suficiente al costo de la canasta básica y en paralelo se apliquen adecuadas medidas y ajustes económicos que realmente beneficien a todos los trabajadores pensionados y jubilados. No obstante, resulta lamentable que ya han pasado más de 2 meses desde que fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon y se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, con la aparente promesa de beneficiar al país, fundamentado en un nuevo contexto democrático, económico, político, social y de gobierno, y aparentemente para reconfigurar las perspectivas de crecimiento en Venezuela. Pero tristemente aún no se le ha visto el queso a la tostada. Al respecto se infiere que Delcy Rodríguez sigue ignorando a los venezolanos. Le da largas al tema, deja que pasen los días sin anuncios e incumple con los requeridos y urgentes incrementos salariales, tal como lo exigimos la mayoría de los venezolanos para poder sobrevivir dignamente y así salir de esta horrible crisis socioeconómica en la cual estamos sumergidos desde hace varios años. De hecho, se entiende que la calidad de vida de la familia se basa, entre otras cosas, en que los trabajadores pensionados y jubilados perciban ingresos dignos para poder cubrir todas sus necesidades, además de ser un derecho humano constitucional y según la canasta básica se estima que el salario debería aproximarse a $1.000 mensuales. Pero se comprende que para no afectar el actual proceso de recuperación económica, la salarización podría ser progresiva e iniciar este mes de marzo con un monto cercano a $300 y subirlo trimestralmente hasta alcanzar un valor entre $500 y $600 al finalizar este año y así continuar los incrementos hasta llegar a la pretendida meta de $1.000 mensuales de salario para todos los trabajadores pensionados y jubilados al finalizar el año 2027. Similarmente, se exige que todos los pagos se realicen en dólares o si es en bolívares que sea indexado o anclado al valor oficial de cambio BCB del dólar, aplicando estrictas normas y responsable disciplina fiscal para minimizar el especulativo dólar paralelo y se controle la inflación a un valor inferior al 9% anual, para evitar que la devaluación de la moneda se devore el salario. Mejor aún, al parecer, lo recomendable sería que se implemente lo que supuestamente el gobierno tiene en su agenda de discusión, consistente en analizar lo que ya existe de manera informal, es decir, dolarizar o decretar la dualidad monetaria formal de la economía venezolana, estableciendo como moneda de curso legal el bolívar y el dólar, con estricta paridad cambiaria de valor fijo, indexado o anclado al dólar estadounidense. Por otro lado, al analizar la actual realidad económica, social y política de Venezuela, se reconoce que existe un enrarecido marco contextual, ambientado en la falta de ingeniería financiera y legislativa, en el populismo y en la falsedad con cinismo e hipocresía estructural y dogmática de ellos, como las bases erróneas e inviables que erráticamente los sostiene, al estar ellos ahora bajo la tutela de Donald Trump. De hecho, recientemente el Banco Central de Venezuela publicó unas maquilladas cifras luego de casi 2 años sin hacerlo, pero ubicando la inflación del año 2025 en 475%, muy por debajo del promedio de las cifras presentadas por muchos serios analistas y organismos nacionales e internacionales, que la ubicaron alrededor del 600%, y lo peor del caso es que no se presentan evidencias de pretender controlar ni disminuir realmente esa altísima inflación que nos agobia, siendo una clara prueba de las malvadas incoherencias de Delcy Rodríguez al frente del gobierno, su persistencia con la absurda, inconstitucional y cruel táctica de mantener un salario mínimo estático establecido en 130 bolívares desde hace varios años y moverse a paso flemático para no otorgar en lo inmediato un sustancial incremento salarial, demostrando la lenta recuperación económica desigual para los venezolanos.
Y se percibe que esa no es una inocente casualidad, sino una maligna decisión económica y política estratégica de Delcy y su entorno, con manipulaciones fanatizadas y la pretensión de ocultar las profundas grietas sociales que se contrastan frente a la nueva realidad venezolana, basadas en la tangible recuperación, con retóricas comunicacionales, grandes expectativas de crecimiento macroeconómico, necesidades de cambios democráticos y apoyo de Estados Unidos. En tal sentido, Delcy Rodríguez, en lugar de aumentar de inmediato el salario base para impactar positivamente en las vacaciones, prestaciones y seguridad social, al parecer se seguirá enfocando en bonificaciones del salario, con el bono de guerra económica, el de alimentación y otros, por lo cual ha optado por mantener una estrategia de silencio, dejar pasar los días, esperar hasta el 1 de mayo y continuar con mínimos incrementos e indexación selectiva, como su predilecto truco perverso de supuesta flexibilidad. Además, se estima que su gobierno, con impropias justificaciones, hace malabares en su pretensión por evitar el aumento exigido, debido al constitucional efecto multiplicador en el presupuesto nacional, que ocurriría si se incrementa el salario base, porque ocasionaría una elevada deuda con aproximadamente 8 millones de venezolanos entre empleados públicos y pensionados, fomentando con eso una economía de hambre y subsistencia institucionalizada, que ha obligado al trabajador a vivir con lo justo, perdiendo su capacidad de ahorro, su patrimonio y esperanzas de vida. Entonces, se infiere la comprobación que estamos en presencia de una ilusoria recuperación económica, que al ser desigual se considera como una burbuja que posee un frágil techo de cristal, incrementando dicha fragilidad por el simple hecho inviable si la economía crece basada en importaciones y con la industria nacional asfixiada y colapsada por la falta de crédito debido al elevado encaje legal bancario y complementado con inflación, la devaluación de la moneda, las fallas en los servicios públicos, los salarios de hambre y la desconfianza generalizada, todo será negativo. Tan es así que claramente se reconoce como una vulgar ilusión hablar de recuperación y crecimiento, aunque sea superior al 10%, si eso ocurre por rebote después de haber perdido más del 80% del Producto Interno Bruto en años previos, porque eso sería como recuperar $1 luego de perder casi $100, y con ese ritmo de crecimiento la recuperación total tardaría varias décadas. También es discutible el hecho de pretender mantener el gobierno una estrategia de control y supervivencia con salario bajo, mientras se intenta estabilizar el tipo de cambio inyectando dólares al sistema financiero, buscando frenar la inflación a costa del consumo, lo cual significa que ellos vilmente creen que lo mejor es mantener empobrecidos y pasando hambre a los trabajadores pensionados y jubilados bajo la justificación de estabilidad económica. Es decir, se infiere que Delcy Rodríguez y su equipo económico tienen la absurda creencia demencial que si no hay bolívares en la calle, entonces no habrá efectivo para comprar dólares, y al haber menos dinero circulando, la inflación se ralentizará, dando una falsa sensación de estabilidad, lo cual ellos usan como malvada excusa para que los salarios se mantengan muy bajos, fomentando la pobreza crítica y la crisis. Lo peor es que de esa manera, como al parecer piensan ellos, los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos jamás percibirán beneficio alguno de la supuesta recuperación económica, dado que según se evalúa, el gobierno propone un modelo de equilibrio económico basado en la precariedad y en la marginalidad, sin importarle que sacrifica el bienestar inmediato y futuro del trabajador para mantener variables macroeconómicas bajo un control relativo. Ahora bien, lo que ellos no han considerado es que una sociedad o un país con una economía que no invierte en su capital humano con salarios dignos está condenado al fracaso, a la miseria, a permanentes crisis sociales, a la inexistencia de una paz social y a la fuga de cerebros constante, lo que hace que cualquier recuperación futura sea técnicamente más difícil por falta de mano de obra calificada o especializada y por la desconfianza generalizada. ¿Y usted qué opina de exigir que la recuperación económica sea equitativa para todos los venezolanos y así lograr un justo aumento salarial digno aproximado a $500 mensuales que beneficie a los trabajadores jubilados y pensionados por igual? Esquire News, suscríbete, otorga un like y comentario.